el escenario de la salida de la crisis va a ser muy distinto del escenario con el que entramos en la crisis. Y en este escenario de salida, Europa entera y España van a tener que comprender, aceptar y prepararse para un punto fundamental, para una característica fundamental. Para competir en el mundo tendremos que incorporar mucho valor añadido a nuestra producción. No nos valdrá competir en el mundo a través de costes baratos. Vamos a tener que competir en el mundo por nuestra mejor calidad, por nuestra mejor capacidad de generar productos y servicios que puedan competir con los más calificados del mundo. Este es fundamentalmente nuestro reto. No es preocupante, y perdonen que sé que lo es, pero no es preocupante nuestro nivel de paro, que es dramático, es muy fuerte. Es por dónde vamos a generar empleo, por dónde vamos a generar crecimiento, por dónde vamos a ser capaces de trasladar nuestra economía a un mundo en condiciones de competir en calidad con los mejores del mundo. Podemos tener una vocación de decir, mire, España es un gran destino turístico, no hay que renunciar a ello, sobre todo, y en épocas de crisis, todos estos que dicen esto de destino turístico, ojo, que sigan viniendo, es muy, muy importante, pero nosotros hemos de saber que competir en el mundo es algo más que esto, y esto quiere decir la revolución del talento. O invertimos en talento o no tenemos capacidad de competir en el futuro. Nuestro gran reto es la formación. Es muy curioso, tenemos una situación económica en la que deberíamos pensar si falta esto, falta aquello, tal. Nuestro gran reto es la formación. O tenemos una prioridad absoluta en los próximos años en lo que hace referencia a la formación en la amplitud que seguidamente explicaré, o en todo caso, ahora sí que estaríamos perdiendo la oportunidad. El reto es formarnos más y mejor, porque si no, las oportunidades de la globalización no las podríamos aprovechar. Necesitamos priorizar este tema de una manera muy fundamental. Hay otros aspectos que luego los hablaré, pero en mi posición, en mi opinión, la formación debería ser el objetivo obsesivo, ya no prioritario, obsesivo de la acción público-privada en España. Nuestro campo es, nuestro reto, nuestra obligación es generar talento.